recapitulamos, ahí estábamos chequeando algunas cuestiones de audio para los que se van sumando. Hoy estamos hablando de la menopausia, abordándola desde cero, tratando de responder todas las inquietudes y haciendo mención a cuestiones importantes también desde el ámbito, no solo desde el ámbito médico, científico, sino también desde el lugar que nos puede tocar a cada uno o a cada una de nosotros. Y a partir de ahí dijimos, es algo natural y de lo que no se salva a nadie, Exacto. que a partir de los 40 puede empezar a aparecer en distintas franjas etarias, pero siempre entre los 40 y los 50. Exactamente. Es muy raro encontrar a alguien que no haya pasado por la menopausia a los 50 años, 51, o algún No, caso esporádico como te puede digo, haber. hasta los 50, 52 vemos, 54 años, después si uno hace como una curva, queda un porcentaje pequeño, menor al 5-3%, que lo puede hacer después de los 54, 55. Digamos, si se sigue criterios clínicos, digamos, de seguimiento de ese paciente, viendo como un evento natural, uno lo sigue. Ahora, a veces confundimos, ¿no?, como evento natural, como decir, bueno, no pasa nada. No es una enfermedad, pero la menopausia va acompañado de una serie de síntomas que afectan muchas veces la calidad de vida al paciente. Entonces no hay que dejarla como diciendo, bueno, es natural, ya te va a pasar, porque ese ya te va a pasar puede durar meses, años y, digamos, afectar, como te digo, la calidad de vida del paciente, que si vos te fijás, coincide con una edad en plena actividad en todo sentido, familiar, laboral, hasta deportiva, te diría, ¿no? O sea, no es porque está programado que pase así, quédate tranquila que ya pasa todo. Generalmente es un punto de inflexión muy importante, teniendo en cuenta, pensá que por la expectativa de vida de la mujer de hoy, donde puede llegar a vivir 80 años, Claro. va a vivir en este estado de menopausia un tercio más de su vida, Claro. ¿no? Entonces es una etapa importante Claro. para hacer algunos refuerzos. Te diría que hasta en ese sentido la mujer está beneficiada porque es muy marcada la etapa, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué me está pasando acá? Nosotros el varón, digamos, el cambio desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista de los andrógenos, es mucho más paulatino. Entonces nosotros no tenemos Claro. eso tan marcado. Es como, creo que a la menopausia hay que verla como una oportunidad positiva, ¿no? Más allá de los síntomas que siente la mujer, Claro. como para ajustar algunas cosas y, como te digo, todo este tiempo que le queda de vida plena por delante, pasarla con buena calidad de vida. Esto que vos decías puede durar un tiempo que depende, entiendo, del paciente o de la paciente. No sé si la duración de eso, de este proceso, tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de vida que haya llevado, con sus costumbres, Sí. porque claro, no es lo mismo semanas, meses que tal vez años transitando, y ahora nos vamos a ir metiendo de a poco en otro montón de cuestiones que tienen que ver con lo hormonal, con lo emocional, con lo psicológico, ¿no? Totalmente. Sí, tiene mucho que ver el impacto que tenga esta caída en las hormonas, este cese de la función reproductiva y endocrinológico ovárica en la mujer, tiene que ver mucho cómo se viene viviendo. Pero a pesar de eso hay mujeres que tienen muy buenos hábitos de vida muy saludables, ¿no? Que no son tabaquistas, Claro. actividad física adecuada, que no tienen sobrepeso, que tienen una dieta balanceada, y aún así esto impacta, digamos, con síntomas importantes. A veces hay un término que usamos mucho nosotros en ginecología, que está bueno que la mujer lo conozca, que se llama climaterio, ¿no? La menopausia, como decíamos, es 12 meses sin menstruar. A partir de esa edad ya sabemos de qué se trata, digamos. Pero hay un término que es climaterio, que es un periodo de síntomas que rodean a la menopausia, que puede presentarse meses o años antes de establecida la menopausia, hasta meses y hasta años establecida la menopausia, ¿no? Es un conjunto de síntomas, nosotros en medicina lo llamamos como un síndrome, en donde se juntan varias cosas, que eso es lo que impacta en la calidad de vida. Claro. O sea, no tenemos que esperar a que la mujer haya dejado de menstruar para decir, bueno, algo tenemos que hacer. Hay que trabajarlo antes. Y lo ideal es antes, tal cual. Porque ahí, ¿qué tipo de abordaje se hace? Y en general lo que nosotros hacemos es apuntalar sobre estos pilares que te estaba diciendo en cuanto a calidad de vida, Sí. ¿no? Si es fumadora, que deje de fumar, porque no hay... Ahora vamos a hablar por qué. El peso adecuado, una dieta equilibrada. Bien. Y la actividad física, ¿no? Porque parámetros que sirven para nosotros no importa cuando digas esto, ¿no? Esa frase, alimentación, vida relacionada al deporte y los vicios, tratar de erradicarlos. Exacto. Ahora, ¿por qué hacemos esos hincapié en estos temas fundamentales?
Porque mientras los ovarios tienen plena función endocrinológica en la mujer, o sea, durante la vida reproductiva antes de la menopausia, tienen un efecto protector sobre el endotelio vascular, o sea, sobre las arterias fundamentalmente. Cuando se entra en menopausia, ese efecto protector decae. Entonces la mujer igual al varón en lo que son eventos cardiovasculares menores y mayores, puede ser angina de pecho, infarto de miocardio o los famosos ACV, accidentes cerebrovasculares, que en realidad son las causas de mayor morbimortalidad, se llama, en el varón y en la mujer, o sea, la posibilidad de enfermarse y morir por ese evento, ¿no? O sea, muchas veces por la información bien dada que se tiene en cuanto a prevención de patologías oncológicas, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer de colon, a veces se pierde un poco el foco. La mayoría de las mujeres no se mueren por cáncer de mama, sino que se mueren por infartos o ACV. Entonces, si deja de tener el efecto protector de los estrógenos, que son la principal hormona ovárica, sobre el sistema cardiovascular, y la mujer es sedentaria, la mujer sigue fumando, tiene sobrepeso. Es un agravante, ¿no? Claro, nos iguala al varón y no sobrepasa, ¿no? Claro. Entonces estamos tratando de hacer justamente estos cambios para ese tercio de vida que queda o más, como les decíamos recién, por la expectativa de vida que tiene la mujer, cada vez aumenta más, tratar de disminuir las posibilidades de tener estos eventos, ¿sí? Claro, correcto. A ver, en esa transición donde lo que vos nos sugerís, lo que sugiere la medicina, quiero decir, es trabajarlo con prevención y con anticipación para ir llevando este proceso que algunos, corregime si me equivoco, a ver, te lo voy a bajar a tierra, directa, indirectamente, nos ha pasado hasta incluso de ser testigos de separaciones de amigos. Totalmente. Por procesos que que arrancaron con esta cuestión y derivaron en otro montón de cuestiones sociales, psicológicas. ¿Esto es una locura pensarlo así o puede ocurrir? No, ocurre y es muy frecuente. De hecho, es uno de los motivos por la que la paciente consulta. No consulta la mayoría de las veces para decir quiero prevenir un infarto o una ACV. No, justamente es el síntoma que la trae, ¿no? Porque en la menopausia hay lo que nosotros llamamos síntomas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Esto que te estoy hablando de eventos indeseables en cuanto a la cuestión cardiovascular y después el metabolismo óseo, son a largo plazo. Lo que le atrae a la paciente muchas veces es el síntoma inmediato, los agudos, los de corto plazo. Y esos síntomas producen un impacto muy fuerte vivencialmente en la mujer, en la pareja y también en el entorno. Claro. Los síntomas más frecuentes, uno de los más frecuentes son los famosos calores, los famosos sofocos, ¿no? Que se producen mayoritariamente al principio, se producen durante la noche, son los famosos calores que nacen en el cuello, en la cara, van acompañados de transpiración profusa, y cuando se producen en la noche produce un sueño interrumpido y un sueño no reparador. O sea, la paciente, aparte de tener el disconfort de los sofocos, acumula cansancio. Y no duerme durante la noche, se levanta cansada, tiene que trabajar, puede dejar de hacer deporte por este motivo. Y ese cansancio produce un estrés crónico, ¿no? Porque llega a la noche cansada, porque se levantó cansada y le espera una noche que no es de las mejores por este síntoma, ¿no? Y junto con eso van acompañados también cambios en la esfera anímica, ¿sí? Claro. Se produce irritabilidad, a veces no depresión clara, pero hay una sensación de decaimiento, de tristeza, a veces hay como una reacción desproporcionada desde el punto de vista emocional a eventos externos que antes no los tenía. Por ejemplo, estaba viendo una película muy sentimental que antes no lloraba, ahora empieza a ver y llora, ¿no? O ese tipo de cosas, bueno, que produce un desequilibrio emocional si se lo compara con lo que antes sentía, ¿no? Entonces, fíjate vos qué intensos que son estos. Y después hay un grupo de pacientes que presentan lo que se llama disminución de la libido, ¿no? Que claro. Es menor deseo sexual. Imagínate este combo, ¿no? De no dormir bien a la noche, levantarse cansada. Estos trastornos que te decían en la esfera emocional y disminución de la libido impacta en la paciente e impacta claramente en la relación de pareja. Se presenta como una crisis, claramente. Se presenta una crisis que muchas veces, por desinformación general, incluso del varón, es difícil entenderlo. Porque estamos hablando de una paciente muy joven. Hoy cuando vos decís 45 años, 50 años, 52, vos que decís, qué joven.
¿no? Y los psicólogos te dicen que la adolescencia hoy llega hasta los 30. ¿Qué te parece? ¿No? Claro, Estás ahí a 10 años más. claro. Entonces encontrarse con esta serie de síntomas no es para decirle, mira, es normal lo que te está pasando, te veo en un año. No, no. Hay que atenderla. Y hay que atenderla. Hay que atenderla y no dejarla pasar para mejorar su calidad de vida, para hacer una prevención de lo que estábamos hablando al principio de la charla y para acompañarla y hacer, en los casos que sea necesario, un tratamiento bien personalizado. Porque Claro. lo que le pasa, en algún momento vos de la charla me hiciste una pregunta que tiene relación en cuanto a cómo se presenta. No se presenta en todos los pacientes iguales, ¿no? Bueno. Hay pacientes que llegan a los 52 años y me dice, doctor, mire, hace un año que no menstrua y uno indaga en el interrogatorio a ver si sintió, y me dice, no sentí nada, salvo la ausencia de menstruación. Ese paciente uno lo acompaña, lo que Que estábamos sería hablando, el escenario ideal, pero no el de todos no el o de todas. No el de la mayoría, Claro, te diría. claro. Y dentro desde este evento, digamos, de no sentir nada salvo la ausencia de menstruación, hasta lo que te decía, hay toda una gama Claro. de posibilidades de presentación. Entonces hay que enfocarlo primero con el interrogatorio y en base a eso y una serie de estudios que pedimos, ver quién se trata y con qué la tratamos y hasta cuándo la tratamos, ¿no? O sea Claro. que un poco lo que se lee en las redes, en las informaciones, en los informativos Sí, claro. abiertos, etcétera, de todo se trata o nadie se trata, no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Claro, exacto. Y es acompañar en el previo, en el durante y bueno, entiendo que algo, cuando este proceso va finalizando, ahora es acompañarlo desde la ginecología, entiendo, pero también desde tal vez el apoyo emocional psicológico. Sí, tal cual. Sí, lo que hacemos desde el punto de vista de ginecología, desde el punto de vista endocrinológico, es ir a hacer una evaluación profunda, porque no solamente es endocrinológico, sino también metabólico. Claro. Nosotros antes de tratar a un paciente con terapia hormonal, lo que hacemos pedimos análisis de laboratorio, entre otras cosas, y ver bien lo que es el perfil hormonal, los manejos de glucemia, etcétera, porque Bien. bueno, O sea que hay que hacerse estudios. hay que hacerse estudios y de acuerdo a esos estudios y a lo que relata el paciente como síntoma y también a los antecedentes que tiene cada paciente en particular, es donde uno diseña el tratamiento. Primero si va a recibir tratamiento Sí. hormonal o no, si solamente nos vamos a enfocar a cambiar hábitos de vida y después qué tipo de tratamiento hormonal. Claro, correcto. ¿En qué consiste básicamente un tratamiento hormonal? Y el tratamiento hormonal depende de lo que vayamos a tratar. Sí. Pero básicamente lo que es de alguna manera restituir farmacológicamente lo que los ovarios desde el punto de vista endocrinológico dejaron de Para compensar, aportar. digamos. Exacto, exactamente. La principal hormona ovárica que desciende la menopausia son los estrógenos. Un poquito hablábamos de que el efecto beneficioso que tiene en el sistema cardiovascular, en el sistema óseo, también en la piel. La mujer empieza a notar que tiene la piel seca. Hay una serie de síntomas en la zona urogenital, o sea, lo que tiene que ver con los genitales internos y con el funcionamiento de la vejiga también, que se resienten mucho. Sí. Todo esto principalmente por el descenso de los estrógenos, ¿no? Claro, correcto. Entonces la terapia, Sí. discúlpame, la Sí, terapia sí. hormonal principalmente va destinada a restituir eso. ¿Y cómo continúa o cómo concluye? Porque en algún momento se deja de Sí, bueno, proporcionar, ¿no? Sí, eso está muy bien esa pregunta. Hubo un tiempo en donde, hasta no hace mucho, la recomendación por una serie de estudios que algunos perdieron vigencia por distintos motivos de diseño, en donde se decía, bueno, 5 años y no más de 5 años. Es un poco el tiempo que quedó un poquito en Bien. el colectivo Bien. de la población, incluso de algunos médicos, pero acá lo correcto es, nosotros instauramos el tratamiento que le corresponde a ese paciente, Sí. la citamos a un determinado tiempo, por supuesto antes del año para ver cómo va. Ujú. Si va bien, lo prolongamos hasta un año, y en ese año generalmente lo hacemos coincidir con el examen Claro. físico, el Papá Nicolau, la mamografía, etc. Si esa paciente está bien, puede seguir un año más. O sea, es hasta el próximo año. Bien. Hay mujeres que son 2 años, 3 años, 4 años, 5 Es o más. abierto. Uno lo va evaluando porque... ¿Hay un parámetro, un promedio? Más No. allá de que haya extremos, ¿no? En todas las Sí, muestras. Sí, lo que te diría es, el principal parámetro a veces es el tiempo para iniciarlo. Ah, claro.
Porque a veces nos pasa que, bueno, hay mucha información ahora de la terapia hormonal, mucho, como decíamos recién en las redes, incluso casi te diría como hasta impulsado por un marketing que no tiene que ver mucho con lo médico, sino a veces prometiendo como patear hacia adelante. ¿El envejecimiento sería? Y claro, lo que nos va pasando en el cuerpo a todos con el paso del tiempo, ¿no? Con estos tips vas a poder, claro, ¿no? Estirar un poco más estos síntomas. Y no sentirte mal y evitar las arrugas y seguir haciendo, si jugabas al tenis, seguir con el mismo ritmo, al golf lo mismo, etcétera, etcétera, el gimnasio, etcétera. Eso en realidad es un enfoque incorrecto porque va más allá de lo que te puede brindar la medicina y hasta una lógica biológica. Claro, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y esos son los pacientes en general que cuando vienen con esa expectativa son los que más desilusionados se van. Claro. Porque tiene la vara muy alta. Claro, y sí, lo que vamos a ayudarles en otras cosas muy positivas, te diría que hasta más positivas que esas, es con el paso del tiempo ayudarlos a que sigan bien y asumiendo lo que corresponde. Un poco como te decía, hablando del tema del tiempo, sí sabemos hoy que desde que se produjo la última menstruación hasta el tiempo que uno puede iniciar la terapia hormonal son 10 años. Eso se llama ventana de oportunidad. Uno sabe que uno puede empezar el tratamiento antes de la última menstruación con algunas cosas, después de los 12 meses estos que hablábamos donde hacemos el diagnóstico de menopausia, o hasta 3, 4, 5, 6, 7, 8 o hasta 10 años después de este evento. Bien. Porque hay muchos estudios que indican que empezar una terapia hormonal de cualquier tipo después de estos 10 años ya son mayores los riesgos que el beneficio que lo tiene. 10 años y también los extrapolamos a los 60 años independientemente de cuándo se produjo la última menstruación. Ese sería el tope, digamos, el techo. Más o menos, exactamente. Eso es lo que la bibliografía de hoy nos recomienda. Bien. Capaz que en unos años hacemos esto y estamos hablando de otra cosa. Claro. Pero tenemos que guiarnos siempre por las recomendaciones de la evidencia científica. Exactamente, lo que tiene evidencia científica. El resto es humo. El resto, desde el punto de vista médico, no lo podemos indicar porque sabemos cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Claro, y además no hay respaldo. Para que vos puedas a una paciente decirle, mira, vamos a hacer esto, y a lo mejor te dice, ¿y por qué? Y porque sí. Tal cual, exacto. Tal cual, exacto. Eso es lo que, exactamente. Cuando pasa todo este proceso, pasa el tratamiento hormonal, es decir, a partir de ahí entiendo que la paciente entra en una fase donde ya empieza, no sé si la expresión es correcta, una nueva vida, donde se supone que toda esa montaña rusa que atravesó durante un tiempo tendría que empezar a estabilizarse, ¿no? Sí, sí, claramente. Y vos lo ves, cuando el tratamiento está bien elegido, generalmente nosotros lo citamos a los pacientes entre los 3 y los 6 meses de empezar el tratamiento, depende de cuál es el tratamiento que empecemos, y vos realmente ves si el tratamiento está bien elegido y era solamente eso lo que impactaba, la paciente es otra y después no lo quiere dejar. Claro. Decimos, lo vas a empezar y si te hace bien, tenemos que perseguir para dejarlo, digamos. Y uno lo ve evaluando clínicamente a la continuidad del tratamiento y al tipo de tratamiento. Porque muchas veces vienen los pacientes y me dicen, doctor, quiero que me haga un dosaje hormonal, análisis de sangre para ver cómo están mis hormonas. Y eso mucho no sirve porque lo que nosotros valoramos es lo que estamos interrogando, lo que el paciente vive, ¿no? Claro. ¿Hay alguna recomendación que hagas con respecto a qué edad empezar, por parte de una mujer, empezar a preguntarse, consultar, hacerse algún estudio con respecto a esta cuestión de la menopausia? Digo, volviendo al principio de la charla, para no esperar a que te lleve a la consulta un síntoma. Claro, exacto. Sí, en general te diría que tenemos la suerte que está bastante incorporado en la paciente, la mayoría de las pacientes, el control ginecológico. Entonces, en realidad es uno como médico, porque generalmente los pacientes que llegan a menopausia, los ginecólogos las vemos desde hace mucho, algunos pacientes o desde los 20 años, 30, 35, 40. Ahí es cuando uno empieza, porque incluso ahí el paciente empieza a tener algunos cambios en la frecuencia de los ciclos y uno empieza, digamos, a hacer lo que se llama prevención primaria, ¿no? Ya vemos con sobrepeso y es el momento para corregir. Si fuma, seguramente nos escuchó desde hace mucho que deje de fumar, en ese momento hay que ponerse más estricto. Bueno. Si no tiene incorporada actividad física y ahí a partir de ahí, ¿no? O sea, te diría que alrededor de los 40 años cuando uno debería ponerse
un poquito más estricto en ese sentido, ¿no? Bien, qué increíble esta cuestión. Hablamos de menopausia y al principio de la charla explicábamos esto, ¿no? Una pregunta con la que arrancamos. Cuando hablamos de menopausia, ¿hablamos estrictamente del público femenino, de la mujer? Y vos decías, sí, claro. En el caso del hombre, aunque no sea hoy el disparador, porque eso seguramente lo haremos en otra charla, pero como para complementar la información, ¿cómo se llama o qué parte nos toca de todo esto como para tenerlo ya dando vueltas en la cabeza? En el caso del varón es la famosa andropausia, ¿no? Tiene que ver un poco también con el descenso de la producción de la principal hormona de origen testicular, que es la testosterona, que por ahí el descenso es más gradual, pero que en algunos varones puede tener un impacto significativo, y la mayoría de las veces se manifiesta a veces con astenia, ¿no? O sea, astenia es cuando me falta un poco de fuerza para hacer lo que venía haciendo antes, ¿no? Esa sensación de decaimiento en donde todo está bien, no tengo anemia, etcétera, etcétera, no tengo ninguna otra patología agregada y me siento sin fuerzas. También puede haber algún cambio en la esfera sexual, sobre todo en el deseo sexual, que como te digo, es menos brusco, menos manifiesto que en la mujer, ¿sí? Perdón, ¿ronda los 40 años también? Y te diría que un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Se estira un poquito más. Se estira un poco más. Sí, perdón. Ahora, en el varón, donde esta pérdida de la fuerza y el deseo y la pérdida un poco brusca también del deseo sexual, no hay que pensar solamente en andropausia, sino en una cosa un poco más importante, ¿no? O sea, estudios, siempre es consulta médica. Exacto. Sin asustarse, pero no dejarlo pasar. Es increíble porque muchos, a raíz de este fenómeno de las redes tienen de todo, pero también tienen profesionales que a lo mejor o tienen algún stream, como puede ser donde se explayan, o en sus cuentas, bueno, van abordando distintos temas, y muchos hombres descubrimos muchas de estas cosas y entendimos lo importante que es, por ejemplo, para nosotros, la testosterona. Sí. Y que a medida que hemos ido cumpliendo años y que vamos cumpliendo años, empezamos a entender un montón de cosas que nos pasan desde la fuerza, como vos decías, a los que hacemos mucho deporte, pero además a los que tenemos mucha actividad durante el día, laboral, educativa, deportiva, familiar. Hasta incluso hay momentos donde tenemos o nos baja un cambio el cuerpo solo y uno dice, che, pero ¿qué me pasa? No tengo más energía, o llego a casa y necesito un rato de no hablar con nadie. Todo tiene una explicación desde lo hormonal, ¿no? Entiendo que en la mujer pasa lo mismo. Sí. Y qué importante es entenderlo, porque empezás hasta incluso a modificar tu vida en función de lo que te está pasando, que no podés negarlo. Totalmente, sí. Por eso un poco el tema es esto, ¿no? El concepto un poco te diría como psicosocial de que es normal y te pasa porque le pasó a tus abuelos, a tu papá, a tus bisabuelos, y uno lo vio como un panorama como que nos iba a llegar, digamos, eso cambió mucho. Claro. Y realmente hay que consultar sin temor, porque hay herramientas para sentirse mejor y es toda cuestión de prevención. Ahora, recién mencionaste el tema de la testosterona y las redes sociales. Si vos me preguntás, en la consulta ginecológica, a partir de los 40 años, con el tema de la menopausia, perimenopausia, climaterio, ¿qué es lo que más me preguntan las mujeres, me consultan las mujeres? Es los famosos chips de testosterona y el aumento de peso. Creo que y los sofocos, el tema de la testosterona y el aumento de peso. La testosterona en relación con la disminución de la libido, ¿no? Creo que hay mucha confusión en esto. Bueno. Lo del aumento de peso es algo que nos pasa al varón y a la mujer a partir de los 47, 48 años, y una disminución de lo que se llama el metabolismo basal, ¿no? Funciona a otro ritmo y bueno, y ahí... venimos haciendo lo mismo, la misma actividad física, la misma dieta, y la balanza queda así, sube. Y va subiendo. Después nos restringimos, como hacíamos antes, bajábamos 5 kilos en 4 semanas o más, y ahora resulta que te restringís y no bajas nada, tiene que ver con eso. En la mujer un poco empeora un poquito el panorama. ¿En qué sentido? Que ese aumento de peso va acompañado de cuando se acerca la menopausia y se establece la menopausia en relación, como te decía, al descenso de los estrógenos, con lo que se llama una distribución central del tejido adiposo de la grasa, ¿no? Te consultan porque a nivel del abdomen empieza a aparecer tejido adiposo, ven que están más gordas, como nos dicen siempre, ahí donde antes no lo tenían. Claro, ¿no? Dicen, bueno, si yo sigo haciendo lo mismo, ¿por qué me está pasando esto? Claro, eso sí tiene que ver con el descenso de los estrógenos, no el aumento del peso, pero sí este tema de la redistribución de las grasas. Entonces, esta combinación de disminución del metabolismo basal con la menopausia en la mujer, ese combo
salen un poco desfavorecidas en ese sentido. Claro. Desfavorecidas momentáneamente, ¿no? Porque si aplicamos todo lo que veníamos haciendo, eso puede mejorar claramente. Bien. Y después, con respecto a la testosterona, en el varón sabemos que hay terapia hormonal con testosterona cuando corresponde, con una seguridad farmacológica adecuada, porque tenemos preparados para eso, pero en Argentina tenemos en la mujer cuando se indica testosterona, que es un tipo de terapia hormonal que se da con mucho menos frecuencia que la terapia hormonal con estrógenos. Que puede parecer hasta esto de la testosterona es la hormona sexual masculina, Claro. pero a veces genera hasta incluso desconocimiento o confusión en la mujer diciendo, pero si es masculina, ¿por qué Claro, yo? ¿por qué yo? Sí. Claro. Y generalmente, viste, la consulta viene y el pedido de testosterona de la mujer es cuando hay disminución de la libido, ¿no? Y se vio que la testosterona en la mujer como terapia hormonal está indicada solo cuando, ¿indicada por qué? Porque se beneficia solo cuando hay lo que se llama deseo sexual hipoactivo, ¿no? Que es un término médico que nosotros lo usamos mucho, que popularmente sería como disminución de la libido, o realmente hay una disminución del deseo sexual en la mujer. Ese diagnóstico se hace clínicamente, o sea, el ginecólogo interroga, ve cómo venía, porque tiene que ver mucho también con la vida sexual previa de la mujer, cómo venía, tiene que ver mucho con la vida de pareja. Sabés que la libido en la mujer es multifactorial, no es tan hormonal como en el varón. Claro, ¿sí? exacto. Entonces tienen que ser muchas cosas que estén bien para que la libido en la mujer siga bien, ¿no? Muchos pacientes me dicen, doctor, mágicamente me fui de vacaciones al Caribe y fue el tratamiento, ¿no? Podríamos hacer la prescripción nosotros como Tomate médicos, una semana en, pero claro, en República Dominicana. exacto, pero bueno, ahí cambió todo el entorno Sí. y ahí uno ve que no era déficit de testosterona lo que estaba pasando, sino que viene por otro lado. Un momento de pareja de llanura. Sí, sí, o que la mujer se deshaga, aunque sea momentáneamente, del estrés crónico, ¿no? Porque eso en realidad impacta muy negativamente contra la libido. El estrés crónico no son eventos fatales que pasan, sino las preocupaciones diarias que se van La sumando. rutina que te pasa por la arriba. rutina, que no se toma respiro de eso, y bueno, y tiene este impacto en esta etapa tan particular de la mujer. Y volviendo al tema de pedir terapia con testosterona, la indicación es solamente esta y realmente la paciente se va a ver beneficiada cuando le indicamos por esto. No le indicamos para que la mujer tenga más fuerza, ni para que tenga más energía. Está bueno aclararlo. No, eso Ni no para es que se masculinice, exacto, ni mucho menos. No hay ninguna evidencia que indicada para eso tenga resultados efectivos. Cuando uno compara con lo que se llaman placebo, o sea, cuando uno Correcto. da nada y lo compara con esto, no tiene mejores resultados. Y aparte hay un tema que es una realidad en Argentina. Nosotros no tenemos preparados destinados para la mujer para eso. Claro. Donde uno puede indicarlo y hacer un seguimiento farmacológico seguro. Nosotros lo que hacemos generalmente es utilizar los preparados que vienen para el varón y dosificarlo para lo que la mujer necesita con mucho cuidado. Bien, perfecto. ¿Este mensaje para qué va? Sí. Para que realmente ese tratamiento sea establecido por un médico, por un ginecólogo. Y no por un gurú de por ahí. Exacto. Que uno que encontró, ¿no? Me ha pasado de ver yo pacientes que controlo de un año al otro y decirme que tiene un implante subdérmico, por ejemplo, los famosos chips, Sí. que en las redes sociales son bastante populares. Y pues, por lo general, no quiero tirar un nombre, pero si no recuerdo mal, Moria Kazan, Totalmente. en algún momento habló de esto. Sí, sí. Y, bueno, personajes mediáticos Claro. que lo pusieron sobre la mesa Exacto. y lo popularizaron, digamos. Exacto. Bueno, justamente eso, como te decía, me ha pasado de pacientes de venir tratadas con eso, ¿y quién te las indicó? Porque es difícil un ginecólogo, digamos, si conoce la realidad médica y los estudios bien serios, te indique un implante subdérmico. Y mi preparador físico, ¿no? Y si me siento mejor, bueno, eso es incorrecto. Y aparte, la forma de indicar la testosterona en la mujer es transdérmica, es a través de un gel. Correcto. ¿Sí? En el varón sí se puede utilizar gel, se puede usar inyecciones intramusculares o se puede usar en forma también subdérmica. Lo intramuscular, lo oral y lo subdérmico en la mujer no va, ¿no? O sea, se puede dar cuando está bien indicado, bien dosificado,
y por alguien Cómo que cambia, ¿no? Sí, claro. Y hay que hacer un seguimiento farmacológico Correcto a los 3 meses, a los 6, controlando los síntomas. Ujú. En general, por ahora el consenso en Argentina, el consenso de especialistas en Argentina, en relación, esto sí, a la terapia con testosterona, cuando hay deseo sexual hipoactivo, para que quede claro, es no más de 2 años hasta ahora, ¿no? Entonces, Bien. en eso sí estamos un poquito ¿Se más trabaja sobre limitados. esa famosa pirámide? Sí, exactamente. Para no hacerlo de manera lineal y cortarlo en seco, por ejemplo. Sí, en esto, en general, más de 2 años no lo indicamos. No por se da, ahora. claro. Te vuelvo a repetir, Por quizás ahora. en 6 meses, un año estamos conversando. O se achica el plazo o se modifica hacia adelante lo que surja. O entró algún preparado, como Claro. por ejemplo ahí en Australia, específicamente para la mujer, donde tiene la dosis correcta, la biodisponibilidad correcta, etcétera, etcétera, y uno se siente más tranquilo. Más allá de todas estas cuestiones técnicas, este tema del chip, ¿es algo que ocurre habitualmente en la consulta? Muy. Pero digo, no solo desde la pregunta, sino también desde la aplicación. Sí, claro. El tema es que te diría que, viste que hay lo que llaman preparados magistrales, ¿no? Donde van a una farmacia, a un cierto lugar, donde los preparan y los indican. El tema es ese, que muchas veces no sabes qué tiene, ni la dosis de testosterona, y me ha pasado de tener pacientes que en el implante subdérmico no solamente tienen testosterona, sino tienen agregado algo de estrógeno. Me ha pasado de que tengan algún progestágeno, o sea, un combo muy difícil de manejar. Entonces, que no a todos, por la información que tengo, no a todos les responde igual. Además, exactamente, tal cual, exactamente. Aparte, no sabes ni la dosis ni lo que tiene, entonces es muy difícil de seguir y muy difícil sobre todo de ver los efectos colaterales indeseables en ese paciente. Entonces el mensaje es, en Argentina hoy, chip, no. No porque lo diga yo, sino porque estamos hablando de un consenso. Donde la mayoría de los cráneos que piensan y trabajan sobre esto te están diciendo por ahora no. En base a estudios científicos bien hechos. Perdón, uno dice chip, ¿es un chip como tal? Sí, en realidad es un implante subdérmico que varía en la forma de acuerdo a quién lo hace, pero el tema chip uno lo relaciona más con algo medio electrónico, medio de cibernético, no. Claro, por eso. No tiene nada que ver con eso, es absolutamente farmacológico. Bien, correcto. Bueno, un panorama amplio de todo esto. Nos metimos un poco en la parte, en la faceta del hombre también, porque va un poco todo concatenado. Tal vez, esto ya es una opinión personal, tal vez yo soy de los que cree que, y además consumo mucho esta información, no solo por 26, 27 años en la profesión que me permite estos lujos de poder charlar con vos o con personas como vos, sino también por lo que uno recoge de información, investiga, pregunta, y lo que a uno también le va pasando. Yo tengo esa sensación de que a los hombres nos pasan muchas cosas, lo que pasa es que se habla muy poco. Exacto. Y cuando uno empieza a indagar o empieza a encontrarse con algunas personas que también tienen inquietudes de tu edad, yo cumplo 45 este año, y empezás a entender, hasta incluso hay cuentas de profesionales que juegan un poco con esto del ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Que si vos sos un hombre de 45 años y llegaste a tu casa después de estar trabajando 12 horas y necesitas sentarte un rato en el sillón y no hablar con nadie, no está mal, es normal. Totalmente. Entonces ahí, claro, ¿cuántas veces alguno de nosotros habrá tenido alguna discusión donde tu mujer te dice, che, todo el día en la calle llegás, me saludas y no hablas conmigo? Sí, pero no sabes que te está pasando algo que de verdad te está pasando. Entonces me parece que es fundamental comunicar todas estas cosas, porque hasta incluso volviendo al principio de la charla, también mejora el vínculo cuando uno, en este caso como hombre, entiende lo que le está pasando a su mujer y cuando ella entiende tus tiempos también de la revolución que tenés en el cuerpo, ¿no? Totalmente, exactamente. Por eso te decía, ¿no? Que esto al principio cuando te pasa tiene un impacto negativo, obviamente, porque no te sentís bien. Y aparte coincide, ¿no? Fíjate que coincide con el hecho de cumplir años, una cuestión también vivencial. Ahora, que te pase y que nos va a pasar a casi todos, como decíamos, y a la mujer en forma más pronunciada, más manifiesta, más evidente, no quiere decir que esté bien que te pase y que no hagas nada, al contrario. Y no hay que verlo como un evento totalmente negativo, yo creo que al contrario, yo creo que lo que hay que concientizar es que hay que verlo como una oportunidad, es un punto de inflexión. Hasta acá veníamos bárbaros porque éramos jóvenes. Ahora toca macarse. Claro, creíamos que éramos eternos, que nunca nos iba a pasar lo malo que le pasaba a los demás, y uno empieza a sentirlo, incluso te empezás a sentir vulnerable. Totalmente, pasa? totalmente. Que a mi compañero o a mi amigo o a mi compañero en la secundaria o hasta la primaria me enteré que le pasó todo y era sano, ¿y qué pasó? Y bueno,
hay que verlo como una oportunidad para corregir si había algo que no estábamos haciendo bien, que todos podemos corregirlo, Bien, todos eso es un buen podemos mensaje. corregirlo, con voluntad, con buena indicación médica, y que hay herramientas para sentirse mejor. Te vuelvo a repetir, varón, mujer, hoy las expectativas de vida son 75, 78, 80 años y cada vez la vamos pasando más. Entonces, ese tercio o más de vida que nos queda por delante, tenemos que vivirla bien. Claro, calidad de vida. Y calidad de vida. Y no es tan complicado. Sí tiene que ver mucho, creo, ejercitar la voluntad, ¿no? Y no me gusta la actividad física. Y si no te gusta, está dentro de las obligaciones, si querés estar mejor, ¿no? O sea, te pones obligado zapatillas de deporte, ropa de deporte, salís de tu casa, le pones llave y no volvés hasta dentro de una hora que hayas hecho una caminata. Por lo menos 4 o 5 veces por semana. Pero llueve y hace frío, no importa. Eso es. Abrigate. Exacto. Es eso, y es lo que yo siempre explico muchas veces a las pacientes. Esa actividad física va generando internamente lo que llamo opioides endógenos, que son las famosas endorfinas, ¿no? Las vamos secretando y a medida que vamos teniendo niveles mayores, o como no los teníamos antes, el organismo la va pidiendo. Entonces, la semana que a mí no me gustaba hacer actividad física, no me gustaba caminar. Te da una abstinencia. La semana que no le hice, ¿qué pasa? Estoy inquieto, de mal humor, ¿por qué? Porque no hice actividad física. Entonces la estoy buscando. Pero bueno, ese hábito hay que lograrlo al principio. Eso cuesta un montón cuando te encontrás con personas que nunca han incorporado la actividad física a su vida y de grandes tienen que decir esto que vos decís, che, pero hace frío, tengo que ir a caminar o tengo que ir a pedalear. O hay una frase muy recurrente para esto es la de al principio te va a costar un montón, pero quédate con que cuando termines de entrenar, las endorfinas te van a colapsar el cerebro y vas a decir la gran frase, menos mal que vine a entrenar. Claro, escúchame, y se duerme más allá de los cambios metabólicos que tengas en relación a lo cardiovascular y al metabolismo de la glucemia, del azúcar en sangre, que sí o sí es muy beneficioso, mejorás el sueño y mejorás el rendimiento, te tomás las cosas de otra forma, te desestresás de alguna manera, ¿no? Fíjate vos cómo muchos tenemos compañeros de la secundaria que tenían sobrepeso, no les gustaba ni siquiera el fútbol, que es nuestro deporte más popular y si querés más inclusivo, porque no hace falta que seas Messi para jugar al fútbol. Nunca hicieron actividad física y después llegaron a 50 años y se prendieron con el running, andar en bicicleta. Totalmente. Y no lo quieren dejar. No lo dejan. Se transforman en más deportistas de los que vinieron jugando. Militantes del running, militantes sí, totalmente. Hasta te diría que la recomendación esta es no busques por ahí de hacer actividad física individual si no te gusta. Buscate un grupo que te acompañe, que te lleve. Y ahí sumás otro tema que es la sociabilidad, que es algo muy importante, lo que llamamos la famosa tercera edad, que no me gusta mucho ese término y que no se usa mucho. Adultos. Claro, que tiene que ver, ¿no?, con esta cuestión de emocionalmente, intelectualmente estar comunicado con el exterior. Esto va de la mano con la actividad física, tiene una relación casi directa a veces con el deterioro intelectual y esto está comprobado por muchos estudios. Hay un cuadro que se llama sarcopenia, que es la disminución de la fuerza muscular. Bueno, claro. En relación con la falta de actividad física y el solo hecho de cumplir años. La sarcopenia, ¿qué pasa? Una de los grupos musculares que más afecta son el de los miembros inferiores, también en la columna, que tiene que ver con el cuádriceps. Entonces, si uno no hace actividad física, nos vamos limitando a la actividad exterior, ¿no? Por ejemplo, abuelas nuestras que antes hacían siempre las compras, iban caminando con andaban la bolsa, en bicicleta, con el carrito, pues ya ves y se van como enfriando después los 65 y en lugar de ir a hacer las compras a 10 cuadras y ya están buscando el almacén de cercanía, media cuadra, y así se van cerrando. Se van casi como enfriando. Hay un término que me gusta mucho, que es este término de enfriar casi como congelado. Claro. ¿No? Visto desde afuera, por usar algo gráfico. ¿Y qué pasa cuando vos te vas congelando, cerrando? Vas saliendo menos de tu casa. ¿Y qué pasa cuando vas saliendo menos de tu casa? Tenés menos contacto con el exterior. Se retroalimenta esto. Menos actividad intelectual. Y es te vas apagando. De riesgo, claro, factor de riesgo, incluso en algunos casos para demencia, ¿no? Brutal. Vos fíjate cómo la actividad física cambia el panorama. Y si empezamos a hablar a los 40 de esto, viste que ahora estamos recomendando el tema del tono muscular y de la actividad aeróbica, ¿no? Sí, claro. La cuestión de lo cardiometabólico y también esto de la fuerza para evitar la sarcopenia que puede impactar en el deterioro cognitivo. Impresionante. ¿No?
Impresionante. Vos fíjate, es tan complicado y a veces es complicado vencer la inercia de la inactividad. Pero si nos concientizamos, como yo siempre les digo, cuando mandamos a hacer actividad física, no hace falta que vayas a hacer CrossFit al gimnasio. Claro, si por no eso. te gusta. Exacto. A empezar con lo que te guste. Empezá a caminar. O con lo que menor impacto o intensidad tenga, como por ejemplo una caminata. Totalmente, con lo que sea más viable que vos puedas cumplir. Exacto, exacto. Incluso te diría hasta desde el punto de vista económico. Totalmente. No necesitas más que unas zapatillas para salir a caminar a la El plaza. barrio, Y una esta plaza ciudad o la costa. privilegiada que tenemos, ¿no? Totalmente. Iñaki. Doctor, yo quería consultarle sobre este concepto de desestresarse vinculado con la actividad física. Y hace un rato ustedes estaban hablando sobre la prevención, entre comillas, de la menopausia, que no es una enfermedad, no se puede prevenir, es algo que va a pasar, un proceso natural. Uno puede decir, vinculado al estrés, ¿no? que puede pasar una menopausia un poco más complicado, con mayor impacto, que hay que ir al psicólogo, hay que hacer consultas sobre el aspecto emocional para pasarlo de una mejor manera. Digamos, esto más que nada para reafirmar el mensaje y un consejo también para las mujeres que se están acercando a esa edad. Empezar a ver el panorama emocional, tal vez repensar si no va al psicólogo, ir al psicólogo. Sí, claro. Sí, eso es una muy buena pregunta. De hecho, si bien es cierto que al diagnóstico y al tratamiento principal de la menopausia lo hace el enfoque, lo hace el ginecólogo, pero el enfoque significa diagnosticar bien, ¿no? Porque no todo es por déficit hormonal. Vos fíjate que la edad que ocurre la menopausia, con el impacto, esto que estábamos hablando también en la esfera anímica, coincide vivencialmente con muchas cosas. Coincide muchas veces con los hijos, se van de la casa, se independizaron económicamente, terminaron Síndrome de del nido estudiar, vacío. Claro. Entonces tenían un hijo, dos hijos, tres hijos y no hay ninguno. Coincide muchas veces con problemas de la pareja. Coincide a veces con un rendimiento laboral que no es el que teníamos a los 30, 35 años, ¿no? Donde intelectualmente, físicamente no podemos rendir igual. Coincide muchas veces con enfermedad de los padres que tienen que hacerse cargo casi como médicos o como enfermeros las mujeres. Entonces todo eso tiene un impacto muy fuerte que no se soluciona solo con terapia hormonal o hablando de todo lo que dijimos. En algunos casos... Una terapia más integral, ¿no? Totalmente. Se necesita apoyo para salir un poco de este remolino, porque no sabemos dónde terminamos. Así que claramente el apoyo en la esfera emocional por un profesional es lo indicado. No, más que nada porque los procesos que hasta ahora estuvimos hablando y los temas principales en este ciclo, en general todo tiene que ver en algún punto con lo psicológico y pasarlo de la mejor manera trabajando el aspecto psicológico. Y esto no es la excepción, por eso. Evidentemente, claro, porque estamos hablando de algo que ocurre hormonalmente, pero que tiene un desencadenante en cuestiones psicológicas, Claro. emocionales, o sea, está todo conectado, ¿no? No, totalmente. Y a veces coincide en una etapa de la vida, en cuanto al grupo etario, en donde es muy, muy común hacerse como una autoevaluación de qué hice hasta ahora. Qué hice desde el punto de vista de pareja, qué hice desde el punto de vista laboral, cumplí mis expectativas y a veces, si no estamos bien... Que de hecho es muy difícil Es estar muy bien en difícil. todo. Y aparte es una edad que Sí. estás como en el medio, porque en un promedio, ¿no? Hace bastantes años que trabajás, pero todavía te faltan Totalmente, bastantes años claro. para jubilarte. Mira, eso que dice Iñaki, vos sabés que hace poco leí un estudio que hablaba justamente de lo difícil que son estos tiempos para aquellas que estamos entre los 40 y los 50. Y empezaba a hacer un desglose. Por un lado, la intensidad de vivir hoy en día en un mundo tan acelerado y tan hiperconectado y con tanta hiperactividad que ya tiene su desgaste de por sí. Por otro lado, aparece la cuestión profesional, donde estás en un momento donde no podés dejar de formarte y de capacitarte porque si no el tren pasa y vos te vas quedando. Por el otro lado, mirás para un lado y por lo general tenés a tus hijos, cuyo sostén sos vos. Y mirás para el otro y tenés a tus padres que ya dependen de vos también. Sí, Entonces, claro, llega un momento donde por eso decía que dar con los profesionales adecuados en una charla, en persona, en un stream o a través de seguirlos en una red, te permite muchas veces empezar a entender cosas y a descomprimir por el hecho de decir, che, no me pasa a mí solo. No, claro. Esto también le está pasando a otras personas, totalmente. entonces es como que te sacas un ladrillo de la mochila, claro. ¿no? Fíjate, y a eso ni hablar que hay que sumarle, digamos,
el peso que tiene el entorno, con las redes, con el mismo entorno, digamos, cercano donde uno tiene, donde no es infrecuente que todos los demás te muestran que estén fantásticos. Y dices, ¿cómo? ¿Están todos fantásticos? Son todas vidas perfectas en las No, redes. Son vidas editadas. Total, vos dijiste la palabra perfecta. En Facebook, en Instagram, todos sonriendo. Esa es una cuestión. Bueno, eso contagia en forma negativa, porque con lo que estoy viviendo me tengo que ver como ellos. Y ni hablar, digamos, cuando son figuras emergentes, ¿no? Y no, esa no es la realidad. O sea, la realidad Es lo otra, que estamos es hablando. más cruda. Sí, te diría que es más... sí, es No menos- tan ficticia, es no tan totalmente, irreal. iba a decir no, eso, es no- menos ficticia. Y que la realidad sea otra no es mala. Claro, totalmente. Si tenemos los recursos para ayudarnos y dejarnos ayudar, que eso es lo importante. Pero para eso que hay que hacer el clic y saber pedir ayuda. Exactamente. O sea, el mensaje es alentador, Bien. no es negativo. La menopausia no es algo negativo, Totalmente. es algo que viene, incluso en el caso de la mujer, viene programado ya desde el momento que se nace, porque tiene que ver con lo que se llama la pérdida del folicular, ¿no? La pérdida del ovocito, con las células que lo rodean y producen hormonas. Eso ya antes de nacer la mujer ya empezó a perderlos. Y también, bueno, también hablando de esto, un poco también cuidar la vida reproductiva, ¿no? Porque sabemos que con el cese de la menopausia, donde los estrógenos caen Sí. y no vuelven a repuntar, también no hay más ovocitos, no hay más óvulos y ya las posibilidades de embarazo Se reducen. ya se reducen, espontáneamente llegan a cero y en determinado grupo etario se puede hacer tratamiento, ¿no? Entonces también dentro de lo vivencial viene esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Me pasó la vida por encima porque profesionalmente quería ser top 10, quería viajar, el mejor auto, la mejor casa y me olvidé del momento adecuado para tener hijos, ¿no? Entonces, esto también es otro tema fuerte que en la mujer tiene mayor impacto que en el varón. Físico y emocional, ¿no? Claro, porque lo vive biológicamente como un fracaso, ¿no? Entonces es otro tema. Vos me preguntabas a qué edad empezamos a hablar de la menopausia. Este tema, como le pasa a todas las mujeres, lo empezamos a hablar nosotros los ginecólogos antes de los 35 años, ¿no? Bien. Hay mujeres que dicen, no quiero ser madre, tengo diseñada mi vida para no serlo. Perfecto. Y a otras le caerá Y la hay ficha. otras que no, porque tengo que viajar y justo tengo que recibirme y tengo que hacer la maestría y el doctorado y el postdoctorado y después esto, porque bueno, este tiempo que nos tocó vivir Exacto. es así, ¿no? Claro, pero eso te acerca a la línea. Si vos querés hacer todo eso, viajar, hacer doctorado, todo, te acerca Y a a una la línea línea. muy cerca de la edad de la menopausia. Exactamente, totalmente. Es que no nos dan los tiempos, ese es Es el que problema, claro. para hacer todo lo que queremos o Claro. tenemos que hacer o queremos o buscamos. El tema es que a la No te dan los mujer tiempos. se le corta antes. Claro. Al varón. En ese sentido, la vida reproductiva de la mujer es bastante tirana y muy marcada, en el varón no. Y muchas de las consultas para buscar el primer embarazo, 40, 41 Claro. años, 42, donde ya estamos, donde la mayoría de las veces se va a requerir algún tratamiento. Bueno, y en el último programa que hablamos de fertilidad, Sí, claro. uno de los consejos que salió en la charla era congelar óvulos. Exacto. Criopreservar, asegurarse. exactamente. Porque Esa es una uno no opción. sabe. Esa es una opción que ya muchos pacientes están preguntando, pero bueno, como médico uno tiene que mencionarlo y después el paciente Decide. lo toma o no, Claro. pero lo decide con libertad, no por ignorancia lo deja de decidir, sino porque no era la opción que le correspondía o que quería, etc. Por cierto, ¿cómo es la ecuación entre menopausia, perimenopausia se le llama, ¿no? Sí. Y el hecho de querer procrear con óvulos congelados. Digo, ahí hay un quiebre, hay un momento donde hay que tenerlo en cuenta también. Sí, en realidad, digamos, si la mujer es sana, si no tiene ninguna patología agregada, y desde el punto de vista ginecológico también, sobre todo, digamos, la salud del útero, que es donde se va a gestar el embarazo, por técnicas de reproducción asistida se pueden hacer tratamientos hasta los 50, 51 años, permitido hoy. Pero incluso después de que una mujer haya pasado la menopausia, o esto No. es una condición... Esto, si se quieren hacer con óvulos propios, tienen que ser, si se llegó, por ejemplo, una mujer de 46 años que hace 12 meses que no menstrua o más y Sí. quiere ser madre,
y no congeló óvulos, lo tiene que hacer con un tratamiento que se llama ovodonación. Bien. Con óvulos de otra paciente, Bien. donados. Y si criopreservó ovocitos, y tuvo, digamos, ese reflejo de congelar óvulos a los 30 años, lo hace con sus óvulos propios al tratamiento, por más que se supone de 10 años que están congelados los óvulos. Claro, esto a cuento de lo que bien decía Iñaki, y porque alguna vez seguramente te ha pasado escuchar estas frases de mitos, leyendas urbanas, de no, una mujer una vez que entró en la menopausia ya no puede quedar embarazada, o al revés, o sí, puede quedar embarazada Claro, igual. claro. Hay como una cierta confusión ahí, ¿no? Claro, la fertilidad disminuye a partir de los 35 gradualmente. Después de los 40, 43 años disminuye mucho más, hay un cambio muy significativo, y después de los 43, 45 mucho más. Ahora, si la mujer pasó después de los 40 años 12 meses sin menstruar, se llama menorrea, menopausia, Sí. las posibilidades de embarazo son 0, embarazo espontáneo son 0. Bien. Eso ya indica que hay cese de la función reproductiva. Exacto. ¿Sí? Los Bien. 12 meses sin menstruar, después de los 40 años, cese la función reproductiva. Bien. Igual, Hay vamos a hablar, al margen de lo otro que nos explicabas, digo. igual paradójicamente, Sí. las mujeres después de los 40 años y hasta los 50 que dejan de menstruar, nosotros les tenemos que decir que utilicen un método de barrera o se cuiden de alguna manera, porque a veces puede haber alguna evolución espontánea. Si el deseo es no lograr embarazo, tienen que usar algún método anticonceptivo. Por las dudas. Sí, 1 o 2 años después de la última menstruación. Por las dudas. Después de los 50 años, solamente 1 año después de la última menstruación, cuidarse. Bien, correcto. Bueno, súper enriquecedora la charla, Atilio, la verdad es que siempre es un placer conversar con vos. Seguramente, bueno, en próximos programas, en otros disparadores, estaremos charlando otras cuestiones. ¿Qué llevamos ya? Casi una horita de charla, mirá, Iñaki, casi una horita al final. Vos sabés que bueno, ahora entre tantas cosas se me fue, pero sobre esto último que charlábamos, esto te quería preguntar, porque me surgió esta duda también. Te he escuchado muchas veces hablando de los pros y los contras, a vos y a otros profesionales, de los métodos anticonceptivos. Que por lo general en las mujeres jóvenes empiezan a tomar más tarde o más temprano durante algún momento de su vida. ¿Hay alguna relación positiva, negativa o inexistente entre los anticonceptivos y justamente el periodo de menopausia? No, en realidad te diría que al contrario. Hay algunos preparados anticonceptivos, sobre todo que surgieron en estos últimos, te diría, 2 o 3 años, y algunos entre el año pasado y en donde estamos hablando de la anticoncepción hormonal, ¿no? Sí, correcto. Donde los componentes... La pastilla del anticonceptivo en pastillas. Exactamente. Donde los componentes estos, sobre todo el componente del estrógeno, es muy similar a los que nosotros damos como terapia hormonal en algunos casos. Entonces, ese anticonceptivo estaría cumpliendo 2 funciones, ¿no? El tema de la anticoncepción propiamente dicha, y muchas veces trata también los síntomas climatéricos, los famosos sofocos, ¿no? Así que bueno, nos estaría sirviendo como una herramienta combinada en este caso como anticonceptivo, y en algunos casos como tratamiento de algunos de los síntomas de menopausia. Bien. Generalmente, ¿qué hacemos con los pacientes que están ya con tratamientos con anticonceptivos? Las acompañamos y vamos viendo, cumplen 50 años y sigamos un poco, si no hay contraindicación y lo sigue tolerando, 51. En general, a partir de los 52 los empezamos a sacar, y ahí vemos si la paciente está en una menopausia establecida y ya no lo necesita como anticoncepción, ¿no? Entonces, ese en general es el manejo. Más que nada por esto de, tal vez es una información muy básica para el nivel técnico que manejas vos, pero es común escuchar cómo muchas mujeres, después de haber tomado mucho tiempo anticonceptivos, cuando los dejan de tomar, se les desregula de una manera brutal el periodo menstrual. Sí, totalmente. A lo mejor no le vienen 2 meses, a lo mejor después le viene 3 veces en un mes. Exacto. O sea, entonces digo, claro, y la menopausia se detecta mucho por esto que vos decías, cuánto tiempo llevas sin menstruar. Exacto. Entonces ahí es como tenés que estar con... Pues eso está muy buena la pregunta, porque es una consulta muy frecuente, ¿no? Pacientes que tienen, suponete, 46 años y hace 7 años que vienen tomando anticonceptivo. Y doctor, ¿cómo me doy cuenta que estoy en menopausia? Claro. Antes de establecida la menopausia, hay un periodo que se llama perimenopausia, que tiene que ver con estos ciclos irregulares, que empieza a haber ausencia de menstruación, como vos decís, 2 o 3 meses, después se menstrua regularmente. Bueno, eso puede durar 6 meses, 1 año, 2 o 3. Eso, cuando se tome el anticonceptivo, de alguna manera está enmascarado. Pero
Hay algunos tipos de anticonceptivos que si se establece la menopausia tomándolos, o sea, si los ovarios dejaron de funcionar, la paciente estaba tomando y sigue menstruando, entre comillas, por el anticonceptivo, aún bajo ese anticonceptivo a veces se desarrollan síntomas de menopausia. Entonces hay uno como médico, la paciente generalmente eso lo trae a la consulta, Claro. uno como médico ajusta el diagnóstico, suspendemos momentáneamente el anticonceptivo. En esos casos está bien a veces pedir un perfil hormonal por laboratorio, ver cómo está la función ovárica y de ahí readecuar el tema de la anticoncepción. Bien, bueno, un tema a tener en cuenta. Exacto. Bueno, en el caso de las mujeres, primera consulta para empezar a desgranar todo este tema, ginecología. Exacto, siempre. Y en el caso de los hombres, El clínico, Sí. y el clínico lo va a valorar y ahí derivar al urólogo. Hay urólogos que están especializados, ellos se llaman andrólogos, ¿no? correcto, vos Entonces, decías que está la menopausia en la mujer y la andropausia en el hombre. Aunque menos impactante, y también es cierto que necesitan menos tratamiento, ¿sí? Si uno compara, digamos. como Claro, que es son. mucho más light Y el proceso. Es diferente, es diferente. Bien, ¿eh? correcto. Atilio, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer. Bueno, Iñaki, Gracias. seguimos aprendiendo, ¿no? En este ciclo de salud del Club Náutico Mar del Plata, en conjunto con HPC, con Fundación Médica. Ya saben que un lunes de cada mes, por lo general es el último, salvo cuestiones de agenda, como nos pasó la semana pasada. Bueno, nos vienen a visitar a TEN distintos profesionales reconocidos a nivel local, a nivel nacional, como el doctor Atilio Basigalupi, el jefe de ginecología del HPC, para abordar distintas cuestiones. Así que está bueno, lo pueden agendar. Tendrán los mensajes y las alertas correspondientes, nos pueden seguir en TEN, en YouTube, y ahí les va a salir cuando el programa esté disponible. Si no, también pueden hacerlo a través del contenido on demand. Lo pueden ver desde cualquier plataforma, el tiempo que quieran, lo pueden compartir. Así que esperemos que les haya servido esta charla y que de aquí a un mes, en realidad un poquito menos, porque el último lunes de agosto nos estaremos aquí reencontrando nuevamente con este ciclo de salud. Gracias por acompañarnos.